el Señor Jesús en su misericordia me salvó de que me dieron un balazo y pasaron otros de otra pandilla y nos balacearon. Tenía muchos problemas con el alcohol y las drogas. Como si este es predicador y me habla de Dios, pero anda como nosotros, vamos a la cantina a ver los partidos de fútbol y los box, entonces tampoco. Yo pensé que todas las iglesias cristianas era lo mismo, pero ya con el tiempo te das cuenta que no es lo mismo, que no es cualquier iglesia. Buenas tardes, Paz de Cristo. Quiero presentar a nuestro hermano Miguel Gómez, pastor de la iglesia Conocer 637 desde Long Beach, California, para todo el mundo. Le damos la más cordial bienvenida, hermano Miguel. Gracias por venir a hablar de su testimonio. Sabemos que hay muchas almas, hermanos, amigos que nos van a ver en diferentes plataformas y ellos les gustaría saber cómo es que usted conoció al Señor Jesús. Paz de Cristo, hermanos, pues sí, yo nací en el año 1965 en un pueblo de Jalisco, México, llamado Tecalitlán, Jalisco, donde es un mariachi muy conocido como el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Estuve ahí con mis padres. Fuimos 6 hermanos y 3 hermanas. Éramos 9 hermanos y mis papás vivíamos ahí en ese pueblo, como casi la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? Que crecimos con esa cultura y esas tradiciones, ¿verdad? Que una de las culturas que casi tenemos todos los mexicanos es de que la madre trabajadora y los padres borrachotes, ¿verdad? Que esa es una cultura que, pues tristemente, la mayoría, pues estoy diciendo la mayoría, no todos, sino que la mayoría de los mexicanos así crecimos. Uno piensa que yo pensaba como todos, yo creo en mi niñez, de que era una vida normal, ¿verdad? Que recibimos unas enseñanzas espirituales de nuestros padres que también nos las recibieron, en las cuales por eso les decía que yo pensaba como todos a lo mejor que es una vida normal crecer en ese ambiente espiritual en el cual pues yo miré pues casi todo el tiempo puras fiestas que se celebraban en la religión que nos inculcaron nuestros padres, y pues era normal, como le decía, para mí de mirar que la gente se movía de esa manera espiritualmente. Yo me vine a los 15 años de mi pueblo para acá a Estados Unidos por pues viendo la necesidad que había en el hogar, ¿verdad? Principalmente. Yo nunca, mi mente era de que iba a pasar lo que pasó conmigo después, de que yo venía por no venía por un largo tiempo, sino que era para prosperar un poco en la familia. Pero los pensamientos que yo tenía cuando yo llegué aquí a los 16 años, empecé a trabajar en una ciudad llamada Huntington Park, aquí en California, ¿verdad? Empecé a trabajar, yo no tenía vicios, no tomaba nada de cervezas ni un licor, no fumaba, no hacía drogas. Mi enfoque era trabajar para ayudar a mi familia. Tenía aquí muchísima familia en ese tiempo, pero yo no sabía, yo no me daba cuenta que tenía tanta familia carnal. Cuando se empezaron a dar cuenta mis parientes de que yo estaba ahí con una tía que fue la que me trajo, ¿verdad? Gracias al Señor Jesús que puso sus medios. Una tía que ya murió, llamada Margarita Gómez, hermana de mi papá.
que me ayudó muchísimo. Empezaron a buscar mis parientes, principalmente mis tíos que ya eran grandes, mayores de edad, y empezaron a invitarme a fiestas. Pues yo no tenía malicia de las cosas del pecado. Después empecé a ir a las fiestas que me invitaron mis tíos. Ahí comencé yo a mirar un ambiente diferente que yo nunca había vivido. Y me empezó a llamar la atención, ¿verdad? Las fiestas. Mis tíos, no les echo la culpa a nadie porque las decisiones las toma uno. Como les decía yo, crecimos en ese ambiente en el cual se mueve mucho las fiestas y el alcohol, el fumar en aquel tiempo, que no se veía mucha droga. Empecé yo a los bailes, me empezó a gustar bailar, a tomar cervezas que comencé. Después, al poco tiempo, comencé a conocer primos que eran nacidos de aquí. Pues como siempre, a la mayoría de todos los jóvenes sin Cristo, pues, ¿verdad? Nos empieza a llamar la atención la maldad, ¿verdad? Entonces, ahí comencé a conocer unos primos míos, un primo mío principalmente, ¿verdad? Que lo aprecio mucho todavía porque todavía está vivo, que lo miré que él era diferente a los demás. Tuve un tío de mi edad, ¿verdad? Que también en la ignorancia que vivíamos de lo espiritual, el Señor Jesús lo usó también a ese tío mío que era de mi edad. Me ayudó mucho también. Él me ayudaba en muchas cosas para que yo aprendiera muchas cosas buenas. Que se llamaba David, pues él nació aquí, le decíamos David Ramírez. Que él no era tan borracho, no le llamaban la atención las drogas, ni él se metió a las pandillas nunca. Él me ayudó mucho. Pero en esas reuniones que teníamos con las fiestas familiares, conocí a otro primo que le decía que lo aprecio mucho, que empecé a contar mucho con él. Primo que se llama, todavía vive, le decía a Abraham Gómez. Lo conocíamos, en la familia lo conocían como el Flaco, y en la pandilla lo conocíamos como el Chapo. Y me empezó a llamar la atención cómo era la vida de mi primo. Y me empecé a juntar con él. Me acuerdo que me quedaba en la casa de mi tío David, y me empecé a quedar en la casa de mi primo Abraham. Y pues él es más chico que yo, como unos 2 años o 3, no sé. Pero me empezó a llamar la atención la vida que llevaba él. Me empezó a invitar a la pandilla que él estaba. Y pues ahí me recuerdo que yo, antes de juntarme con ellos, yo en el trabajo que tenía, había un amigo del trabajo ya más grande de edad que yo, que era como manager de box. Y él me invitaba al gimnasio y empecé a entrenar box. Entrené, pues yo fui boxeador un tiempo. No entré bien de lo del box porque yo tenía un problema en la nariz, que de niño me puse una operación y no quedé bien porque me salía sangre rápidamente. Entonces, eso me ayudó mucho a que cuando me empecé a juntar con los amigos de mi primo Abraham, pues hubo varias peleas que tuvimos, y pues
Eso me hizo que los pandilleros me tuvieran como respeto y confianza y pues sí, pues sí, cariño, ¿verdad? Porque pues uno anda ahí con ellos y pues tristemente el enemigo, como a muchos jóvenes, los engaña por ese medio de que entre más malo seas, más querido eres en las cosas malas y eres más respetado y te buscan más las jovencitas. Y pues pasé un lapso de tiempo en ese ambiente en el cual, ¿verdad? Ah, unas 2 o 3 veces el Señor Jesús en su misericordia me salvó de que me dieran balazos, porque si nos tiraban balazos. Una vez estábamos en una esquina que nos juntamos en una esquina de una calle y pasaron otros de otra pandilla y nos balacearon de cerquitas. A mi primo Abraham le dieron un balazo, ya se andaba muriendo él y en varias ocasiones tuvimos problemas graves, pero gracias al Señor Jesús que en su misericordia pues me salvó, ¿verdad? Pues seguí así a la edad de 23 años o 22. Yo me junté con una hermana de un amigo de la pandilla y tuvimos un hijo, el más grande que tengo, ¿verdad? Que se llama Eric Gómez. Había ya más problemas porque yo pues tenía muchos problemas con el alcohol y las drogas, principalmente con el alcohol, porque las drogas casi nomás de vez en cuando hacía, pero sí era drogadicto. Ah, el alcohol, ese me metió en unos problemas, ¿verdad? Como en 2 o 3 años me agarraron a mí manejando borracho aquí en Estados Unidos, aquí en California, 3 veces. Por causa de esas agarradas, la última vez que agarraron fue la tercera vez. Yo choqué como 4 carros y me metieron a la cárcel a como 7 meses, pero siempre salía y era lo mismo. No me ayudaron ni los alcohólicos anónimos de ahí de la corte. Me mandaban para llevar firmas de los alcohólicos anónimos. Fui como 500 veces, bueno, tenía que ir como 500 veces, pero como uno siempre está en el mundo, uno siempre anda buscando la forma de no hacer las firmas. Yo me recuerdo que hacía tranzas para que las firmas y todo eso, pero yo fui muchas veces a los alcohólicos anónimos. No me sirvió de nada, ni las metías en la cárcel. Ah, ah, este, muchas cosas que pasaron en peleas también con las pandillas. Muchas veces me dejaron como muerto en la calle. Señor Jesús me libró, ¿verdad? Que yo abrí los ojos varias veces en el hospital, todo golpeado. Entonces pasaron pues el tiempo, mi vida iba, iba peor, ¿verdad? Porque de mal en peor, porque como le decía al principio, yo no le echo la culpa a nadie de que yo haya sido en ese tiempo, esos años que viví en la maldad. No le echo la culpa a nadie porque las decisiones eran mías, ¿verdad? A lo mejor también mi madre a lo mejor oía de que yo estaba en la cárcel o andaba en problemas. Y pues yo creo que como madre, sin darme cuenta yo también, pues ella haber sufrido algunas veces, ¿verdad? Que yo creo que eso es normal, que un padre, una madre sufra por un hijo que anda mal. Así seguí mi vida. No encontraba yo la salida porque
era el mismo ambiente. Yo salía de un problema de la cárcel, otro problema de los golpes que me pasaba, y volvía siempre al mismo ambiente, porque pues es el único ambiente que conocía. Como le decía al principio, yo tengo mucha familia aquí en Estados Unidos, y pues era lo mismo. Callaron de mí, nadie me hablaba de Dios. Entonces, ah, seguí adelante, ¿verdad? No, en la mente no se me venía a buscar una solución, porque yo veía el ambiente de todos era lo mismo. Entonces, no se me pasaba por la mente buscar una solución o otra forma de vida, porque ese era como un patrón, un camino que seguimos todos. Me recuerdo que miré en el tiempo que estoy yo sin Cristo, que varios amigos perdieron los matrimonios por causa del alcohol, de las drogas, de andar de adúlteros con otras personas. Entonces, no había un recurso, porque pues recuerdo que de los primos que eran de mi edad, que le digo que conocí aquí, había uno también que andaba en las drogas y en las pandillas. Eh, eh, Él quiso también como, yo miré y escuchaba que él quería salir del ambiente, porque él era bien drogadicto, y él nunca fue responsable en un trabajo, no trabajaba, él vivía de a ver cómo sacaba dinero, dónde transear. Y yo, gracias al Señor Jesús, que mi madre principalmente fue la que me enseñó a trabajar desde niño, y eso me ayudó mucho para yo tener una responsabilidad en los trabajos que tenía siempre. Gracias a esa responsabilidad yo me enseñé a trabajar, y gracias al Señor Jesús que nunca dependí de que alguien me ayudara con dinero, porque siempre trabajaba, ¿verdad? También antes de que se me pase, también le doy muchas gracias a mi Señor Jesús, que en la ignorancia también, pues yo en este país, pues yo no, no tuve a mis padres conmigo, ¿verdad? Pero yo estaba impuesto a vivir así. No sentí mucho eso, porque no tuve una vida como un niño o un adolescente o un joven como los demás. Que no tuve esa experiencia, y no me llamó la atención, porque así viví yo. No sé cómo se hubiera vivido teniendo a los papás siempre con uno, ¿verdad? Pero esto que sentir es de que le decía que le doy muchas gracias a mi Señor Jesús, que aún en la ignorancia de la palabra, mi Señor Jesús puso en mi camino tías muy buenas que me ayudaron mucho, tíos que también, aún no conociendo al Señor Jesús, nunca miré que me hicieran malas caras, aunque yo hacía cosas malas,
que pues no tenía que hacerlas, pero ellas me aguantaron. Yo tenía hasta pena o vergüenza a veces de que pues ellos no eran mis padres, pero ahí me estaban aguantando. Le doy muchas gracias a mi Señor Jesús y a mis tías que siempre, nunca me cerraron la puerta ni me hicieron malas caras. Principalmente a mi tía Margarita, que fue la que me trajo para acá, que puso el dinero para que me trajeran. Me estuvo soportando los días que yo no trabajé. Como digo, yo empecé a trabajar a los 16 años. Era un niño, tenía la cara de niño y aparte era pues un niño. Un primo mío se llama José Luis Gómez, usted lo conoce. Él fue el que me ayudó a entrar a trabajar en esa fábrica. Le doy muchas gracias también al Señor Jesús y a mi primo Luis, primo a Rigoberto de la Torre, primo Roberto Gómez, que me ayudaron al principio en darme unos $20 para que trajera cuando no trabajé. Mi tía Margarita, le doy muchas gracias a mi tía Margarita, que pues también ya no está en este mundo. Después me quedaba con mi tía Dolores Montes de Oca, que era la madre de mi tío David Gómez Ramírez, David Ramírez. Eh, Ella también siempre me atendió bien. Mi tía, ahí vivía también mi tía, hija de ella, Aurora. No sé si es Gómez o Ramírez, pero es mi tía Aurora, que los que me conocen saben quién es. Después me fui a vivir a la casa de los papás de mi primo Abraham, que era el cholo. Y también mi tía Teresa, ella me aguantó mucho tiempo ahí, nunca me hizo malas caras, ella me ayudó también. También su esposo, Isidoro Gómez, que también ya no está en este mundo, ¿verdad? Después yo me fui a vivir varios tiempo también con unos tíos, un hermano de mi mamá que se llama, todavía vive él con su esposa, Sabino López Montes de Oca, y mi tía Esperanza Gómez, que ellos también, mi tía fue una también de las que también me ayudó mucho, me soportó mucho. Siempre me atendió, no me faltó nada con esas tías. Mi tío Sabino, que aunque era también como yo, borracho, y también últimos tiempos que yo estuve con ellos, que no conocía a Cristo, alcancé a hacer con él algo de droga, pero él no hacía droga. Empezó después, ya cuando ya casi iba a empezar en el camino del Señor Jesús. Otros tíos que también me tendieron la mano cuando yo andaba en la calle y que estaba cerca de la casa de ellos, llegaba siempre a la madrugada y me abrían y nunca me cerraban la puerta. Mi tío se iba a trabajar temprano y mi tía, pues yo despertaba algo tarde por andar de así, y siempre me decía, tenía un plato de comida. Mi tío, hermano de mi mamá también, Juan Manuel López Montes de Oca, y su esposa Rosa Aguilar, también agradecido con ellos. Con otras tías que pues a veces me quedaba un día o dos, que siempre me atendieron también, pues con todo estoy agradecido porque nadie me hizo mala cara, con nadie salí mal o hacía. Entonces yo, como le decía, duré como unos 9 años con la que era la mamá la que es la mamá de mi hijo, el grande. Le decía que tenía ese primo que era también cholo, era drogadicto. Pues andamos en el mismo ambiente y nos juntamos siempre en las fiestas de la familia. Ahí lo miraba a veces, pues, porque a veces no iba. Yo estaba en la cárcel también. Oía yo que él quería salir de ese ambiente, y empezó a ir al centro de rehabilitación Victory Outreach, que es el alcance Victoria en español.
yo no sabía nada de la palabra, pero él decía que iba a una iglesia cristiana, pero ya ahorita que ya conozco de la palabra, sé que es ese centro de rehabilitación. Pero al rato caía otra vez. Entonces nos hablaba de Dios todo, pero al rato lo veía otra vez. Entonces todo eso a mí pues no me llamaba la atención porque decía, pues no, pues anda igual otra vez. Entonces no me llamaba la atención. Había otro amigo del trabajo que me hablaba de Dios y ese ya era ministro en una iglesia cristiana, pero él también no me daba buen testimonio. Entonces yo decía, no, ¿cómo? Si este es predicador y me habla de Dios, pero anda como nosotros, vamos a la cantina a ver los partidos de fútbol y los box, entonces tampoco. Había otros testigos de Jehová que conocí que ya eran también predicadores viejos de ahí de sus iglesias y también pues andaban, se tomaban cervezas, jugaban baraja y pues decían malas palabras. Entonces también pues no. Conocí otro también, un mormón que era sacerdote mormón, también que era bien tremendo. Entonces, no me llamaba la atención de eso de lo religioso, porque yo veía que no había testimonio, pues no había cambio. Entonces yo decía, pues ¿para qué me voy a meter? Si estos que son según ya tienen años, la vida yo veo que no hay ningún cambio, son hipócritas, en otras palabras, porque allá van y se presentan en la iglesia como que ya son un ejemplo, pero acá afuera yo miraba que en vez de luz eran tinieblas. Entonces, no, yo seguí igual y mi vida iba para abajo. Pues gracias al Señor Jesús que siempre tuve buen trabajo y ah, yo ya tenía una casa que la primera que compré, en ese tiempo ya como a los 9 años de que estaba junto con la señora, eh, el supervisor de la compañía donde trabajaba me hablaba de Dios. Él era un americano, pero pues yo no le hacía caso, pero me acuerdo que él siempre me hablaba de Dios. Él iba a una iglesia que se llama, ¿cómo se llama? Calvary Chapel, Calvary Chapel, y estaba como a unos 5 minutos de mi casa. Y me recuerdo que una vez yo estaba en la sala de mi casa, ya teníamos ahí pues yo estaba en la casa un día, no había ido a trabajar un lunes porque me había puesto borracho y me levanté y pues siempre en el refrigerador había cervezas y fui a agarrar una cerveza y la estaba tomando y era en la tarde y entonces yo empecé a meditar y me acordé que él me hablaba de Dios y la iglesia ahí estaba cerca. Entonces agarré la cerveza y la tiré al zinc y me preparé para ir a la iglesia. Me fui yo solo a la iglesia. Me fui a la iglesia solo y fue la primera vez que fui yo a una iglesia cristiana en el cual vi una gran diferencia porque pues yo nunca no había quien me hablara la palabra. Me recuerdo que en una de las fiestas que teníamos en la familia, una hija de un amigo de la familia, ella se acercó para hablarme de Dios. Era como de mi edad, un poco más chica. Y pues yo dije, pues yo todavía estaba soltero, pero dije, no, pues ella me habla de Dios, pero está bonita, pero pues no, pues ella me habla de Dios y yo no quiero de Dios. Es diferente al ambiente que ella conmigo. Entonces, eso me quedó en la memoria también de esa joven. Entonces, dije, voy a ir a la iglesia que me invita a mi supervisor. Y fui yo solo y cuando iba a empezar la predicación, pues todos sacaban su Biblia y luego se me acercó como uno de un lado y otro al otro con la Biblia para que la leyera. Entonces, dentro de mi mente yo decía, aquí todos traen Biblia y pues, ¿cómo se te acercan para que...? Y me pareció algo bueno. Y ya, empecé a ir de vez en cuando ahí. Y me recuerdo que había una iglesia, yo iba en inglés, pero después me informé que había otra
otra iglesia más chica ahí, pero de ellos mismos en el mismo lugar. Era en español. Entonces empecé a ir a la de español porque pues muchas palabras en inglés no las entendía. Y fui a la de español y entonces yo hablé con el pastor del pueblo que tenía con la que era mi esposa y pues un día la invité para que nos diera un consejo, pero ya era muy renuente a la palabra. No andaba ya como enfocado en otras cosas. Y la invitaba yo y todo, y pues hice lo posible para que fuera. Nunca quiso ir. Entonces yo ya empecé a ir solo a la iglesia esa y duré, ni me recuerdo ya porque ya pues hace de eso que empecé a ir a la iglesia hace como 31 años y pasó como unos 7 meses que estuvimos juntos todavía y yo ya iba a la iglesia y ella iba pues a sus pachangas, a sus fiestas. Entonces yo me di cuenta que pues que así no se veía a gusto. Entonces un día platiqué con ella y le dije que pues que no estaba bien que viéramos así porque pues yo ya la invitaba y ella no quería ir, entonces ya no estábamos en el mismo enfoque. Entonces pues le dije que pues que si que mejor se salía ella de la casa o yo para que pues todos hacer lo que queremos. Ella, su deseo era esa vida, pues fuera buena o mala, pero fuera de Dios pues no hay nada bueno. Y pues yo acá en mi camino. Y pues sí, tomamos esa decisión, en pocas palabras, pues nos separamos, ella se salió de la casa, pues porque pues ella no trabajaba, no iba a poder hacer los pagos de la casa. Entonces yo me quedé ahí en la casa. Entonces seguí yendo a la iglesia esta, Calvary Chapel, y, y ya empezaron a conocer más jóvenes ahí. Entonces yo vivía en la casa solo y empezaron ahí de la iglesia, teníamos una mesa de billar y ahí jugábamos billar los jóvenes. Entonces pues yo iba empezando, yo no conocía que la verdad como era. Entonces yo decía, está suave aquí, no malas palabras, no alcohol, no drogas y luego jovencitas y jovencitos. Y ya casi andaba de novio yo ahí otra vez. Y así empecé hace como 31 años en la religión. Entonces el amigo que le decía que era ministro de una iglesia me invitó a su iglesia. Entonces yo dije, pues ya estoy en el camino según Yoda y voy a ir a ver cómo está la iglesia de él para que no se... Pues yo ya era que según cristiano y fui para ver cómo era la iglesia de él ahí. Y fui ahí y, o sea, yo le estoy contando mi experiencia, no que esté criticando lo que hacían ahí, porque al tiempo ya que estoy ahorita, pues ya sé cómo se mueve las iglesias, las religiones. En aquel tiempo yo pensé que todas las iglesias cristianas era lo mismo, pero ya con el tiempo te das cuenta que no es lo mismo, que no es cualquier iglesia. Entonces me invitó y cuando terminó la aplicación el pastor dijo que él quisiera que oraran por él, hice una fila. Entonces yo no iba porque pues yo era la primera vez y mi amigo me decía, ve para que oren por ti, pero yo estaba viendo a ver cómo era. Entonces por cada uno que oraba ponía la mano en la cabeza y entonces empezaba a saltar y a hablar en lenguas la persona, pero miré que si eran 30 o 40, unos 2 o 3 no, pero los demás sí eran todos brincando y hablando en lenguas. Entonces eso a mí, en mi ignorancia aún de la palabra, yo sentía que no estaba bien. No, correcto. Entonces yo, para que mi amigo no se sintiera mal, fui para que oraran conmigo, pero yo iba pensando que sí, pues puede ser que a lo mejor sí era verdad. Y digo, a ver, si yo siento algo que es de Dios, pues también voy a hacer eso, pero si no siento nada, yo voy a hacer algo que no siento. Y no, pues estaba orando con él, pues yo no sentí nada y pues me regresé para atrás. Entonces ya no me gustó ir ahí. Y fui a otras iglesias, un día o dos. Una vez fui a una iglesia porque me invitó una que trabajaba, fui a pagar el bill del agua y la que me atendió era una cristiana joven, bonita también.
Y pues me invitó, pues yo no conocía bien de Dios, porque estaba empezando, pues lo que me llamó la atención fue la muchacha. Y que me invitan una muchachona, eso dije, no, pues vamos. Y fui con ese amigo, me llevó porque dijo, no, voy a ir contigo porque tú no conoces la palabra y el diablo te va a agarrar. Y no, pues sí, fuimos y no, pues allá en esa iglesia ponían, en el convivio ponían primero música de Dios y después de Selena también, yo me acuerdo que eran de Selena las canciones. Y me dijo, cuando pusieron música mundial, le dijo, hey, no, vámonos de aquí, aquí no es. Y entonces, pues yo no me quería ir por la muchacha, y dije, no, pues aquí soy. Y entonces, pues ya le dije a la muchacha, le dije, ¿sabes qué? No me voy a ir porque ya se quiere ir mi amigo. Y no, pues ya ahí me di cuenta que era el diablo después, porque me dijo, no, tú no te vas porque tu amigo es que tú te vas a ir, te estás yendo porque él te va a llevar. Y dije, ay, y no, pues me fui, pues ya me explicó el amigo que no. Entonces ya ese mismo amigo me invitó a una iglesia que es ahí donde me bauticé, donde conocí a mi esposa, ¿verdad? Porque yo ya me había divorciado. Entonces, en esa iglesia ah, se llama todavía está la iglesia Vigilancia Cristiana. Ahí, el primer día que fui con ese amigo mismo, él me invitó porque él les vendía dulces a esa iglesia. O sea, era comerciante. Y me llevó ahí, cuando yo entré a esa iglesia eran mucha gente. Y ya cuando comenzó a predicar el pastor, eh, me di cuenta que pues lo que hablaba él era algo que me llegaba, pues, algo que yo entendía. Y entonces yo decía, ay, porque ya estaba de edad el señor, el pastor, este viejito, decía yo, pues este viejito está tremendo, decía yo. Le saldrá saliendo de chiripada o qué. Y ya me fui con eso y dije, no, ya después me invitó otra vez y le dije, vamos, pues me quedé con eso, dije, voy a ver qué habla el viejito otra vez, a ver si le sale otra vez o más fue de casualidad que le salió. Y ya fui otra vez y ya me puse atención y entonces, no, dice, no, si este viejito está tremendo, decía yo. Entonces ya me empezó a gustar por el mensaje que daba, porque eso es lo que sentí que eso es lo que yo necesitaba. Entonces, como yo seguía yendo a la otra iglesia, pero ya casi tenía una novia, entonces pues yo me convenía allá, porque acá no conocía a nadie. Y entonces ahí en esa iglesia me empezaron a visitar unos jóvenes que agarraban mi dirección, y yo vivía solo en la casa. Y ya ellos me empezaron allá no me hablaban de estudios ni nada, ni me hablaban de la Biblia, nomás íbamos a la iglesia. Y acá me empezaron a hablar de la Biblia, del plan de salvación, y entonces yo, como yo era medio listo, yo les hacía preguntas de lo que me enseñaron en el catolicismo. Y entonces ellos me empezaron a enseñar muchas cosas que en la otra iglesia no me enseñaron nada. Empecé a entender lo que es la idolatría, que no cualquier iglesia cristiana está fuera de la idolatría, sino que la mayoría de iglesias cristianas siguen la idolatría porque siguen teniendo imágenes como muy populares como la paloma o la cruz, ¿verdad? O un pescadito. Y entonces me empecé a dar cuenta que era algo diferente esa iglesia. Empezaron empecé a entender que es la carne, como el de carne te aparta de Dios, aunque estés yendo a una iglesia cristiana. Entonces dije, aquí está tremendo. Entonces ya empecé yo a meditar que, o sea, la palabra ya estaba haciendo efecto en mí, no era que yo estaba, no era la palabra. Entonces, pues yo tuve que renunciar a los deseos de la carne allá en la otra iglesia y me vine para acá. Le decía que ahí en esa iglesia, pues duré hasta el 2001 o 2. Vino el tiempo en el cual el Señor Jesús me empezó a dar revelación de más cosas que
son importantes para ir creciendo. Estoy bien agradecido por la iglesia Vigilancia Cristiana, el pastor que me bautizó, Armando Romero, que por medio de él, o sea, Dios por medio de él, lo usó para que yo conociera bastante de la doctrina verdadera. Después, por medio de otro pastor, el Señor Jesús me empezó a mostrar cosas que, pues, antes de hablar de eso, quisiera darle a entender que ningún ministerio de todo el mundo tenemos toda la verdad completa, pero por causa del crecimiento de cada persona, de cada uno de nosotros que estamos en el camino, el conocimiento que Dios nos va dando nos va haciendo crecer y no es de que no es el hombre el que da la enseñanza ni la revelación, sino que es Dios por medio de los líderes que Él pone. Porque un líder que se enoja porque Dios le da una revelación más a uno que a lo mejor tiene más tiempo, ese es arrogancia, es orgullo, ¿me entiende? Y eso no tiene que haber en un líder de Dios. Entonces llegó el tiempo en el cual, por medio de esas enseñanzas que yo empecé a mirar y aparte que vi unas cosas que eran injustas porque yo las viví, no se las voy a decir, pero o sea, yo las viví. Entonces llegó el tiempo de que el Señor Jesús me dio la oportunidad de salir y seguir en otro ministerio para seguir creciendo. Me recuerdo que en ese tiempo mi esposa era mi novia, entonces ahí pues yo hablé con ella, le dije que pues que yo me iba a salir porque pues ya no estaba a gusto porque había cosas que no estaban bien. Entonces ahí tuve también yo que tomar una decisión carnal o espiritual, me quedo con ella y después me la llevo o sigo a Cristo. Ahí Él va a poner los medios, si son de Él los medios, los va a poner. Si no, pues al que vamos a seguir hasta Cristo, al Señor Jesús. ¿Verdad? Y ya tenía una casa ahí en Riverside, pues se dice que tenía porque ahí vivía, pero la estaba pagando. Entonces la vendimos y con ese dinero agarramos una casa que estoy viviendo todavía, que está en Norwalk. Entonces nos venimos para acá. Ahí en Riverside nació nuestro primer hijo, Nehemías Gómez, ¿verdad? Que ahí nació. Y nos venimos para acá, para atrás. Aquí estuvimos trabajando con el hermano Efraín Becerra varios años, hasta el año 2011. En el 2011 yo me salí del ministerio del hermano Efraín porque también empecé a ver cosas que también ya no me parecían. De los motivos por los cuales me salí de ahí es porque no veía yo que hubiera un futuro en el cual se abría una obra en México. Entonces me deseo era que se abría una obra en México porque yo iba seguidos a México para hablar la palabra y entonces tenía un hermano, bueno, dos hermanos, ¿verdad? El primero de mis hermanos, el más grande de todos, que es un ingeniero, se llama Adrián Gómez, que yo le hablé de la palabra buen tiempo. Él entró en una iglesia del nombre, del ministerio de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús usó a mi hermano Adrián Gómez para hablarle. Entró también a la iglesia. El Señor Jesús lo rescató también como andábamos todos, en los puros deseos de la carne. Entró ahí. Yo seguí yendo de vez en cuando a visitarlos, ¿verdad? Y pues como ya estaban en la iglesia del nombre, pues yo ya no me preocupaba mucho.
Después empezó, en ese tiempo salió la doctrina del G12. La iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús entró en lleno a la doctrina del G12. Mi hermano Adrián Gómez se salió por causa de esa doctrina del G12 y siguió en otro lugar. Mi hermano Gabriel Gómez, como él empezó en esa iglesia, ahí nació espiritualmente, ahí se bautizó. Entonces a él le tocó agarrar de lleno la doctrina, las enseñanzas del G12. Entonces estuvo duro para que él saliera de esa doctrina. Yo comencé a ir más por causa de mi hermano que estaba ya metido en eso. Mi hermano Gabriel Gómez y su esposa, me recuerdo que la primera vez que fui yo, que cuando ya estaban en esa doctrina, pues me recibían bien porque pues era su hermano, era familiar. Entonces, es Miguel, pásate, y todo, bien contentos. Y entonces yo llevaba videos del G12 y información del G12. Entonces, yo cuando les puse un video del G12 que estaba bien explicado, me daba cuenta cómo las muecas que hacían, porque no les parecía, pues cómo les va a parecer si va en contra de lo que ellos estaban practicando. Y ya pues yo les hablé, le dije más a mi hermano, pues de que pues que no estaba bien. Pues para no hacerla larga, pues yo le dije, medita las cosas y ponte, no va a estar fácil porque como tú ya estás, tienes muchas amistades ahí, eres desconocido, va a estar difícil para que te salgas. Después al otro año fui y toqué, y ya cuando abrió mi cuñada, pues ya no me recibió como la otra vez. Volteó a ver a mi hermano y dijo, es Miguel. Y como no lo dejes entrar. Entonces, pues sí me pasaron, pero ya sentí que ya no era bien recibido. Y ya hablé con él en una ocasión antes de venirme de México esa vez. Hablé con él como unas 3 horas o 2 horas en el carro, hablándole. Y eso que hablamos, pues yo nunca le pregunté, pero pues yo creo que todo eso que hablamos le ayudó que un día abriera los ojos, porque ya él me contó después de que como él ya era conocido y era ya un maestro del G12, pues ya lo que yo le decía que iba a pasar, le empezó a pasar, que ya no iba a usar la Biblia, iba a usar por libros del G12. Entonces él se dio cuenta y dijo, pues ya no usamos la Biblia. Entonces él empezó a usar la Biblia sin que se dieran cuenta ya. Entonces ya empezó a meterse en problemas de eso. Entonces yo todavía estaba en el ministerio del hermano Efraín Becerra, Palabra de Restauración se llama el ministerio. Entonces ya me recuerdo que yo hablaba con mi hermano Gabriel y ya nadie me dijo, agarramos un local y vamos a arreglarlo para empezar aquí con unos hermanos que, pues 2 o 3 que también se fueron con él. No porque él los llamó, sino porque ellos también ya no estaban de acuerdo. Uno de ellos es el hermano Lorenzo, que todavía sigue ahí. Es el único que sigue ahí de los que se salieron, fueron con él. Toda esa... Me recuerdo que cuando una de las veces que fui para México, yo ya vine decidido a que se empezara el ministerio allá en Manzanillo con nosotros. Ya cuando regresé, ya no regresé a la iglesia y no hablé con el pastor y todo eso porque pues yo pues tuve mis razones que pues no vale la pena contar, ¿verdad? Para no molestarlos, ni hablé con nadie de la iglesia ni nada. Me hablaban, él me habló, el hermano de él me hablaba, muchos me hablaban para ver qué pasaba, porque pues ya no regresé. Al otro me empecé a juntar dinero para juntar para
un equipo de sonido para llevarlo para allá, para Manzanillo. Ya lo llevé para allá. Y se comenzó el ministerio que tenemos de Colosenses 3:17, Iglesia Apostólica Colosenses 3:17 del nombre de Jesús. Se comenzó en Manzanillo, no aquí. Entonces ya los hermanos comenzaron allá. Después yo me vine para acá. Al poco tiempo, pues yo estaba yendo a una iglesia del nombre, una iglesia, un ministerio pequeño también. Y en ese tiempo hubo problemas en el ministerio del hermano Efraín y pues la mayoría de gente se salió. Varios de ellos fueron conmigo para que comenzáramos un ministerio que pues ya se había comenzado en Manzanillo. Entonces empezaron con la gente que se vino. Me salí de allá y rentamos un local en la ciudad de Watts, aquí en el sur centro de Los Ángeles, ¿verdad? Como muchos de los que se vinieron, ya muchos eran ya hasta más viejos que yo en el Evangelio. Pues ahí empezamos, pero no, pues es una tristeza. Pues yo les deseo siempre el bien a ellos, siempre oramos, como ve aquí, por todos los que se han salido, ¿verdad? Pero sentí yo, pues yo lo viví, que pues como que querían que se hiciera lo que ellos querían y no lo que dice la palabra también. Dije, no. Si yo quiero mejorar, y cómo, o sea, nosotros en ese tiempo, como todos, la mayoría veníamos de ministerios donde se trabajaba en el conocido talento, que dejaba dinero, porque pues los que hacían el talento, ellos siempre llevaban las cosas de su bolsillo, pagaban todas las ganancias que daban para el ministerio. Se hacían tamales, popusas. En ese tiempo, pues yo no conocía nada del diezmo y de las primicias, y todo eso se hacía. No éramos muchos, pero se contaba varios dinero. Pero yo siempre tomé la decisión de servirle mejor al Señor Jesús, que su palabra se cumple siempre, porque Él provee los medios y los recursos, ¿verdad? Y dice que si nos convertimos verdaderamente, Él nos repondrá y delante de nosotros estará. Entonces, Él nunca nos ha fallado y siempre nos ha guardado, porque se cumple su promesa, ¿verdad? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y nada nos va a faltar, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo digo otra vez más, yo no tengo comunicación en las redes sociales porque no me ha llamado la atención. Pero a veces me hablan hermanos que conozco que estuvieron en el camino en las iglesias que he estado yo, y a veces me cuentan de hermanos de los cuales se salieron de cuando estaban con el ministerio de nosotros. Y pues me da tristeza, ¿verdad?, oír que casi la mayoría de los comentarios que me han hecho son de que las familias, los hijos principalmente, están destruidos espiritualmente, ¿verdad? Que es lo que siempre yo he predicado, es de conocer, tener conocimiento de lo que estamos haciendo en una iglesia, porque no es nada más venir a una iglesia, no, sino a los padres de familia. El Señor Jesús nos tiene tenemos un compromiso con nuestros hijos, tenemos una responsabilidad muy grande. Un verso que casi todos se lo saben, pero que la mayoría no lo ponen por obra, es instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero tristemente lo menos que los padres que conocemos el camino hacen con sus hijos. Nomás los llevan a la iglesia, pero es que los niños no tienen, ellos no van con el enfoque de ir a aprender de Dios. Ellos van con el enfoque de ir a jugar con los amigos que están en la iglesia. Entonces el enfoque de los padres no tiene que ser ese, sino que los maestros de los niños somos nosotros los padres.
Todos tenemos que invertir tiempo para que ellos entiendan y conozcan que hay un espíritu moviéndose que si no tienen conocimiento se lo van a comer. Y pues nada, tristeza ¿verdad? Pues la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría de las familias se están, pues, se están hundiendo. Y vuelvo otra vez a decir lo mismo, ¿verdad? No hay muchas iglesias, porque dice la palabra, así dice que, hablando de la iglesia verdadera, dice que es la puerta angosta y estrecho el camino, y pocos, dice, pocos son los que lo hallamos. Y pues la mayoría de la gente que conozco que están en iglesias ahorita están en la puerta ancha, en donde se vale todo. Y es por eso que ni aún se dan cuenta, no es así, no es un socialismo. ¿Qué está pasando con los hijos? A veces muchos líderes que a lo mejor me conocen y han visto enseñanzas, a lo mejor yo estoy casi seguro que la mayoría, en vez de entender que no es familiar esto, no es un sentimiento, pues mi sentimiento es de que mis hijos todos se salven. Pero no porque yo quiera eso, se van a salvar por eso, ¿no? Esto es de llorar y de pelear. Tristemente lo que no entiende la gente, la mayoría que conozco están ministrando en una iglesia, pero no se dan cuenta que sus hijos se le están perdiendo. O no sé por qué pasará, por qué si son bien servidores en las iglesias donde están, ¿por qué se le están perdiendo los hijos? ¿Entiendes? Y como en la mayoría de los líderes se están perdiendo los hijos, entonces es como que un conformismo, los hijos de aquel también, ¿entiendes? Cierto. Y entonces es lo que a lo mejor muchos no han entendido, de que aunque lo prediquen no lo pueden entender, que son muchos los llamados pero pocos los escogidos. Y por mientras de que uno se esfuerce por los que dice la palabra, que el que no tiene cuidado de los que son suyos y principalmente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Entonces, por mientras de que uno esté peleando la batalla, los hijos van a seguir adelante por lo que está a nuestra parte, porque ya si ellos llegan a la mayoría de edad y toman sus decisiones voluntarias, ese ya es problema de ellos con Dios, no es problema de nosotros, porque le repito una vez más, esto no es familiar, esto es espiritual. La salvación es individual. Entonces, así seguimos en el ministerio, ¿verdad? Nos damos cuenta que la mayoría también pues están desviándose más, cada día más, ¿verdad? Pero dice la palabra otra vez, tenemos que hallar la puerta, o sea, pocos son los que hallan la puerta angosta, quiere decir, pocos son los que hallan la iglesia en donde se da la doctrina que tiene que ser. Así es. Sabemos pocas, pero por ahí están, tienen que buscar a la gente. Cierto. La gente que nos conoce y que a lo mejor escucha las enseñanzas de este ministerio, en vez de enojarse y ver que se está perdiendo las almas en su familia, debería buscar esa puerta angosta. Así es. Que no es que es un montón donde hay un montón de gente, porque ahí está bien fácil entrar a una iglesia donde hay un montón de gente, pero que está predicando y está enseñando ahí. O sea, que uno qué culpa tiene de que nosotros tratemos de predicar lo que está en la palabra del Señor Jesús. Se van a enojar los religiosos como se le enojan al Señor Jesús. Así es. ¿Verdad? Pero, o sea, nosotros no fuimos llamados para predicar lo que nosotros sintamos, sino que no, a nosotros también nos duele. Así es. ¿Entiende? Toda esa es una parte de mi testimonio, ¿verdad? De que estoy bien agradecido con el Señor Jesús de que habiendo pasado por tantos problemas, peligros, sin conocer del Señor Jesús, Él tuvo misericordia de mí. Y pues hasta el día de hoy, lo que me ha ayudado mucho es, desde que comencé, es de que sin haber conocido al Señor Jesús, viví muchas cosas del placer del mundo, que lo único que recibí de esos placeres fueron puras consecuencias negativas, puros problemas. Iba de mal en peor, y eso me ayudó, eso que viví yo me ha ayudado siempre para que en las luchas y en las pruebas que se levantan,
¿verdad? Que se levantan problemas no solamente de la gente que no nos conoce en los trabajos o en las calles, sino que también de los que nos conocen, que han estado con nosotros en el camino, que muchos, así está escrito, ¿verdad? Que vamos a ser enemigos de muchos, y que pues también eh, a gente que nos conoce, que no conoce de la palabra, pues ellos a lo mejor por causa de que no tienen tiempo para escudriñar la palabra, para buscar quién les enseñe la palabra del Señor Jesús, porque ellos la pueden leer, pero no la van a entender, tienen que ir a una escuela espiritual. Seguimos orando, como siempre, por nuestros seres queridos y conocidos, para que un día, ¿verdad? Que a lo mejor si alguno de ellos nos dé o oye un mensaje de este ministerio de nosotros y va en contra de sus creencias personales que no son bíblicas, ¿verdad? Porque de ahí salimos nosotros. O sea, Dios nos quiere usar para enseñarles a ellos, pero la mayoría también se enojan. Entonces, seguimos pidiendo al Señor Jesús que un día ellos mediten y se pongan a, a buscar y mirar y entender de que no tiene ningún fundamento bíblico para decir yo estoy bien con Dios, y que también así como nos ha pasado a nosotros de que nos apartamos no de la familia, sino de las costumbres y tradiciones que ellos practican, que es donde se junta la familia. En cada reunión no van a hablar de Dios, no van a oír música de Dios, ¿me entiendes? Sino que van a ir porque van a ir a darle gozo a la carne. Es cierto. Van a ir a gozar, pero nada más en sus deseos carnales, Sí. porque de ahí salimos nosotros. Y por eso con esa convicción hablamos las enseñanzas, para que aquel que está por el camino y oiga mensajes de estos no se enoje, sino que medite cómo le está sirviendo al único Dios que hay. Así es. Pues estoy, como le decía, estoy bien agradecido primeramente con mi Señor Jesús, ¿verdad? Que tuvo misericordia de mí y que sigue teniendo misericordia de mí, de mi familia ahora, ¿verdad? Que mi hijo Eric, que pues no tenemos mucha comunicación porque él ya es un hombre de más de 30, tiene más de 33 años, ahorita no sé, del 88 es 37. 37. Entonces, yo no, él tiene que tomar sus decisiones voluntarias también. Ya sabe, ya el Señor Jesús me usó para que desde los 8 años hasta los 18 que estuvimos comunicados porque era menor de edad, él conoció la verdad, y ya las decisiones que él tome ya ahorita de adulto ya son él con Dios, ¿verdad? Así es. Gracias a mi Señor Jesús, porque tengo ya el otro hijo que es Nehemías, que ya es también, ya es mayor de edad, ya tiene 21, ¿eh? Ya para 22 años, y gracias le doy a mi Señor Jesús porque también, ¿verdad? Gracias que él ha entendido mucho de la palabra, y eso es lo que le ha ayudado a vivir firme en el camino. Mi hija Cesaya o Cecia, que tiene 18 años, va para los 19, que también, ¿verdad? Sigue adelante. Gracias a Jesús que no nos han causado problemas ni dolores de cabeza, porque, como les decía anteriormente, hemos, mi esposa y yo, que pues es una mujer que siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Junto, y ha habido también problemas en el camino, pero que el Señor Jesús nos ha dado la fortaleza para salir adelante de los problemas grandes y chicos que se han presentado en el camino, y que pues que siempre ha tratado a ella, porque pues no va a ser perfecta ni ella ni yo, ¿verdad? Fallamos de una de otra manera, pero que pues no se ha rajado, ella sigue contenta en el camino. Ella tiene más años que yo en el Evangelio. Yo tengo 30 o 31 años en el camino. Ella tiene, ¿cuántos años tiene? Como 35 años o 36.
pero miramos el fruto de la gente que dice que es cristiana y pues vemos que no. ¿Entiendes? Ahí no, solamente van a una religión que tienen, Es cierto. en donde pues no hay cambio. No hay cambio y no hay conocimiento. Y que es lo que Dios siempre ha demandado del pueblo, que el pueblo le conozca, es el deseo de él. Por eso dice, su palabra dice que que, que su pueblo ha perecido o ha muerto espiritualmente por falta de conocimiento. Entonces nos podemos dar cuenta que siempre el deseo de él es que el hombre, por eso lo creó, para que le conozcan. Como le decía, pues tristemente lo que yo he mirado en mi experiencia en el camino del Señor Jesús es de que donde hay más gente es donde van. Y pues uno, gracias a Dios, Jesús ya conoce lo que se está enseñando en la mayoría de iglesias. Entonces uno dice, no, pues sí, por eso está llena la iglesia ahí. ¿Por qué? Porque se vale todo. Yo he escuchado enseñanzas aún del nombre que enseñan unas cosas que, o sea, ¿qué puede hacer uno? ¿Verdad? Entonces le decía que ya aquí, pues la mayoría de gente ya conoce del Señor Jesús, dicen que ya están con Dios, son hijos de Dios. Y pues por eso también le doy gracias a mi Señor Jesús que hermano Gabriel Gómez, que es mi hermano en la carne también, ¿verdad? Que un día entendió que estaba mal la doctrina que estaba recibiendo en esa iglesia, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y se salió, que se comenzó el ministerio ahí, y el Señor Jesús los está usando de gran manera, ¿verdad? Hemos estado yendo casi cada año para allá para también apoyarlos en que sigan creciendo, ¿verdad? Está la obra donde está nuestro hermano Pedro Ordorica Mares, que está en Unión de Tula, Jalisco, y que los está usando para que se sigan abriendo más obras ahí en Jalisco, que es donde están cercas ahí ellos. Y gracias al Señor Jesús que los hermanos se están esforzando para llevar el mensaje que pues tristemente para los de aquí que se encuentran, ¿verdad? Se está recibiendo más bien la palabra allá en México que aquí, porque como decía, allá aquí dicen que todos son cristianos, pero viven su vida como quieren, ¿verdad? Y pues también gracias a nuestro Señor Jesús que aquí en este ministerio que estamos aquí en Long Beach, California, somos pocos aquí, pero le doy gracias a nuestro Jesús que ha puesto en cada uno de los que estamos aquí de apoyar económicamente para que nuestros hermanos en México se muevan, ¿verdad? Que siempre ha sido una muchísima grande ayuda para que nuestros hermanos salgan adelante y sigan guerreando contra el reino de las tinieblas, y nos gozamos en gran manera hasta el día de hoy, ¿verdad? Una vez más, le vuelvo a repetir, pues usted conoce también mucha gente que en el camino conocido que también como se han desviado por causa de los deseos de la carne, la conformidad, ¿verdad? Que en vez de ir para adelante, pues tristemente van para atrás, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor Jesús que también está usando a nuestro hermano Rubalcaba para que este proyecto que han comenzado para que el mensaje salga por las redes sociales, siga avanzando para que llegue a gente que ame principalmente sus almas, y automáticamente pues están amando al Señor Jesús, porque si no conocen al Señor Jesús pues no hay salvación del alma, ¿verdad? Y pues hasta aquí llega una parte de mi testimonio, ¿verdad? Gracias por el tiempo y la atención que algunos de los que a lo mejor van a estar escuchando, mirando y escuchando este video, que ¿verdad? les sea de grande ayuda para que un día entren en el camino y se preocupen también por la salvación de sus familias, de sus almas. El Señor Jesús los bendiga a todos. Amén, amén.
Pues yo le doy gracias a Señor Jesús por el testimonio de su hermano Miguel. Yo tenía una lista enorme de preguntas, pero no hubo ni una pregunta porque usted solo todas las contestó, así que realmente pues esperemos que este testimonio, que las almas que nos estén viendo y los hermanos sean edificados. Gracias, hermano, por su testimonio, que el Señor Jesús le pague grandemente por esto, porque realmente sabemos que algunas almas que lleguen a ver testimonio los aliente, ¿no? Y ante todo, realmente les ayuda en su edificación, en su vida espiritual, ante todo, que tengan necesidad de buscar al Señor Jesús. Que el Señor Jesús los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Bendiciones, amén. Amén. Ya iba, listo.